Bien, desde el Partido Socialista queremos dar unas pinceladas sobre la situación actual que vive Jerez. Jerez estamos insistiendo en que es una ciudad, en este momento una ciudad triste, una ciudad casi que se muere. Es una ciudad en decadencia y que ha perdido todo el liderazgo. Esto venimos tiempo diciéndolo y evidentemente nos reafirmamos en ello. Es una ciudad donde se vive con una falta total de transparencia, porque aquí se ha pasado de puntillas de que en septiembre se produjo la dimisión de 2 concejales de Independientes por Extremadura, de una concejala de Independientes por Extremadura que se quedó, que ha sido expulsada de su grupo y que no se sabe en qué situación está. Esto ni siquiera se ha explicado a los ciudadanos. A nosotros nos preguntan y nosotros, dentro de la humildad y de lo que conocemos, nosotros tratamos de explicar. Se pasa de puntillas porque no interesa explicar la situación. Mire, y no interesa explicar la situación, llega hasta tal punto que no se nos han proporcionado las actas de Junta de Gobierno que corresponden justo a la presentación de la dimisión de los concejales y a la renovación o la adjudicación de las delegaciones. Pero mire, no se habla de esto, pero tampoco se habla de las liberaciones. Ha habido un cambio de liberaciones, es decir, hay una concejala que ha dejado de estar liberada a media jornada para aparecer otro concejal liberado, que ni siquiera se ha explicado. No se ha explicado en pleno, que lógicamente se puede hacer por decreto de alcaldía, el hecho del cambio de liberaciones, pero no se ha tenido el detalle de explicarle a los ciudadanos, no a la oposición, sino a los ciudadanos, qué es lo que ha pasado con este cambio de liberación. Ni siquiera se ha hecho el dar una explicación. Pero además nosotros consideramos que estas liberaciones son absolutamente innecesarias. Mire, tenemos una situación en que estamos gobernados por una alcaldesa, por 3 concejales del Partido Popular y por una concejala que no se sabe a qué pertenece. Desde luego no pertenece al grupo mixto, porque como la propia palabra lo dice, el grupo mixto estaría formado como mínimo por 2 concejales o 2 políticos pertenecientes a grupos distintos. Y es solo una concejala, con lo cual no existe grupo mixto. Podrá ser no adscrita, podrá ser como sea. Pero pasando a las liberaciones, decimos que son absolutamente necesarias porque estamos viendo que estamos gobernados por 5 personas, de las cuales 4 están cobrando de este ayuntamiento. Nosotros creemos que en esta situación de crisis, donde hay en Jerez aumentado el paro, claro, como consecuencia de la crisis, donde hay un ERE, nos parece prácticamente inmoral que haya de 5 personas gobernando, 4 cobrando. Pero no es que nosotros nos inventemos de que no son necesarios, es que vamos a demostrar que no es necesario. Mire, hasta ahora estaba cobrando como liberada Reyes Palencia, que era concejala de Cultura. Bien, pues la señora concejala de Cultura ha dejado de estar liberada, por lo tanto no cobra. Y ahora lleva lo mismo que llevaba antes, más juventud. Esto indica que evidentemente no era necesario que estuviera cobrando. Pero es que el concejal que pasa a cobrar ahora, que llevaba Industria, Comercio y Turismo, que de luego no son delegaciones que te vayan a llevar a que a alguien se le salga una hernia y quiebre, ahora exclusivamente está llevando lo mismo, más deporte. Mire, el concejal que hasta ahora llevaba Juventud y Deporte no cobraba y se llevaba bien. Es decir, no era necesario que el concejal que ahora, por adjudicarse deporte, tenga que pasar a estar liberado. Entonces, nosotros consideramos que de 5 personas, 4 cobrando es auténticamente, nos parece impresentable y casi rozando lo inmoral dada la situación. Creemos que con la alcaldesa y un par de concejales liberados sería más que suficiente. Y verdaderamente nosotros nos preguntamos, ¿Jerez de verdad se merece esto? ¿Nuestra ciudad se merece esto? No solamente esta situación, sino la pérdida de liderazgo a que nos lleva esta situación. Mire, se está gestionando sin atender a los propios acuerdos que se toman. El Gobierno está en minoría y en los plenos se toman una serie de decisiones. Decisiones que no se cumplen. Hubo una moción sobre los medios de comunicación y aprovecho para mostrar desde aquí todo nuestro apoyo y nuestra consideración y darles las gracias a los miembros y a los trabajadores de Televisión Jerez y Radio Jerez por todo el apoyo que siempre nos han mostrado. No podemos decir lo mismo, francamente, de la Crónica de Jerez. Bien, pues desde que se presentó esta moción, hoy agradecemos que evidentemente acuden a nosotros, como siempre han acudido Televisión y Radio Jerez, y nos encontramos con que después de los plenos se sigue sin intervenir. Pedimos a la alcaldesa que tome las medidas, porque ella aprobó esto.
no sabemos por qué. Sí, evidentemente hay libertad porque los trabajadores vienen a la rueda de prensa, no sabemos por qué la opinión de los plenos no se toma. Parece que hay un problema con Televisión Jerez. Es decir, Televisión Jerez hace un tiempo, no mucho, se aprobó por todos los grupos el comprar un microondas, que no es el de la cocina, sino un microondas para que la televisión se vea. Lo aprobamos todos, creemos que se compró y se puso en marcha y la televisión volvió a verse. Y de pronto la televisión no se ve. Parece que hay una avería, pero yo creo que debería de salir el propio equipo de gobierno a explicarlo. Porque los ciudadanos nos preguntan por la calle qué pasa con la televisión porque están interesados. Están interesados pues, en ver los plenos porque les interesa qué es lo que pasa en su pueblo. Entonces, pedimos que den una explicación, porque son los poderes públicos quienes tienen que darlo, es decir, el equipo de gobierno. Por otra parte, pedimos que, si no es posible, evidentemente, poner los plenos por televisión, porque parece que hay una avería, y no todo el mundo tiene acceso a Internet, pues pedimos que se pongan por la radio, que es lo que los ciudadanos nos están reclamando. Si el pleno no se puede ver por televisión, bien, pues el pleno que se retransmita, como se hizo durante un tiempo, no solamente un resumen, pues se retransmita por la radio y por lo menos los ciudadanos pues van a estar un poco al día. Pero no se acepta ni siquiera el debatir en los plenos cuando tenemos derecho, porque somos mayoría, el aceptar puntos del orden del día para debatir qué planes o qué proyectos son los que se van a ejecutar con el dinero que hay para el año 2010 sobre el plan de empleo y sostenibilidad por parte que viene del Gobierno de Zapatero. Ni siquiera se acepta que se debata y se puedan llegar a acuerdos. Se aceptó una moción que posteriormente no cumplió, porque la moción decía que se iba a hacer una comisión informativa y a continuación un pleno y evidentemente no se cumplió, el pleno no se llevó a cabo. Pero es que en esa junta o en esa comisión informativa se tomaron acuerdos por parte de los tres grupos políticos, acuerdos que no se cumplieron por parte del equipo de gobierno, porque tal como un día como hoy llegamos a una serie de acuerdos donde se tomaron obras de los tres grupos políticos y evidentemente más aún del gobierno, porque tienen los medios y tenían a técnicos que han hecho los proyectos. Pero todos aportamos. Y sin embargo, pues al día siguiente se dio una rueda de prensa donde se explican exclusivamente que se van a llevar a cabo los proyectos que el equipo de gobierno había presentado. Nosotros seguimos preguntando, ¿verdaderamente nos merecemos esto? ¿Verdaderamente este pueblo merece esta situación? Y este pueblo va con esta situación, lógicamente, a la decadencia y a la pérdida de liderazgo. Pero mire, aparte se está gestionando un poco desde la mentira, y explicamos por qué esto suena duro. Mire, desde que se produjo la dimisión de los concejales de IPEX, la alcaldesa, incluso ellos lo dijeron, decía que seguía contando con el apoyo de estos dos concejales. Y esto, quien haya visto los plenos o quien haya entrado en Internet ha podido comprobar que no es cierto. Es decir, lo que sí tiene este equipo de gobierno es una oposición que es absolutamente responsable y que vota a favor todo aquello que es beneficioso para el pueblo. Pero evidentemente, siempre, cada vez que han sacado algo de cosecha propia este equipo de gobierno, y recuerdo ahora, por ejemplo, la zona azul, que ahora está levantando polémica, y otros casos y otras mociones, pues evidentemente se ha visto que no cuenta con el apoyo de los dos concejales de IPE y se le han echado para atrás estos proyectos. Pero se miente no solamente con decir es que se tiene apoyo y por eso sigo gobernando con cinco personas, sino que además se ha seguido diciendo que la Junta abandona a Jerez. Siempre dijimos que no era verdad. Y no es verdad porque, mire, ese famoso espacio para la creación joven que siempre dijo el equipo de gobierno que no se iba a cumplir, seguramente en el plazo de un mes, 2 meses como mucho, se va a inaugurar. Ya está terminado y ya se ha recepcionado la obra. Es decir, no hay abandono, el espacio ya está hecho. Pero es que yo creo que en pocas legislaturas se han inaugurado tantas viviendas como se han inaugurado en esta legislatura. Y recuerdo Brovales, y recuerdo las que están en las calles Cáceres y Badajoz, más las 71 viviendas que en este momento se están construyendo. Es decir, proyectos que vienen de antes, pero proyectos que la Junta ha seguido adelante con ellos.